El pasado 22 de septiembre, dentro de las instalaciones del Parlamento canadiense, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, recibió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Allí, el presidente del Parlamento canadiense, Anthony Rota, presentó como invitado especial a Yaroslav Hunka, un ex veterano ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, a quien elogió como un héroe por sus labores militares en la independencia de Ucrania contra Rusia, causando una gran admiración entre los miembros del Parlamento con aplausos y gritos. Sin embargo, luego de la sesión parlamentaria, donde se le concedieron nuevos recursos al presidente de Ucrania para continuar con el conflicto bélico, los amigos del centro Simon Wiesenthal, una institución judía antinazi, revelaron a través de un comunicado que se sienten profundamente perturbados por el hecho de que el Parlamento canadiense haya reconocido a un veterano ucraniano que sirvió en una unidad nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Además, la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos denunció que este soldado nazi había cometido crímenes contra la humanidad durante el Holocausto y que fue responsable de asesinatos en masa. En medio de este escenario de Canadá y su coqueteo con los nazis, pondremos el punto en la I. El soldado nazi de la Segunda Guerra Mundial, elogiado el pasado 22 de septiembre dentro del Parlamento canadiense, es conocido como Yaroslav Hunka, un ucraniano de 98 años que se alistó en la 14ª División de Granaderos SS, acantonada en la frontera occidental de Ucrania con Polonia. Según el centro Simon Wiesenthal, esta división participó en el Holocausto contra civiles judíos. De igual forma, el presidente de estudios ucranianos de la Universidad de Ottawa, Dominic Carrel, informó que la división donde participó Hunka fomentó el asesinato de civiles polacos. El lunes 25 de septiembre, los partidos opositores al gobierno de Justin Trudeau exigieron la renuncia del presidente del Parlamento, Anthony Rota. Por otra parte, la diputada por Ontario, Karina Gould, informó que los legisladores perdieron la confianza en Rota por invitar y elogiar a un soldado nazi. Pero además, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Joly, señaló que los actos del pasado viernes son completamente inaceptables y es una vergüenza para la Cámara. De este modo, le exigió al presidente del Parlamento que renuncie. El martes 26 de septiembre, el presidente del Parlamento canadiense, Anthony Rota, dimitió e informó que está arrepentido de haberle hecho un homenaje al soldado nazi y que se disculpa por la comunidad judía de Canadá. Bien, tenemos que tener en cuenta que la presencia de Yaroslav Hunka en el Parlamento canadiense ha supuesto la evidencia de que Occidente se ha volcado en la comprensión, el aplauso, incluso el respeto a una ideología fascista que parecía ya olvidada. Tanto el primer ministro canadiense como el propio Parlamento y Zelensky se encontraban en aquel momento en presencia de este criminal de guerra de las SS Galician, parece que no se preguntaron quién era el personaje al que habían invitado, cuál era su pasado y cuál era el papel que había jugado durante la Segunda Guerra Mundial. Esto supone un duro golpe para la credibilidad occidental, para el discursiva que estaban llevando a cabo desde la guerra en Ucrania y sin duda pone las cartas encima de la mesa para que veamos que es necesario empezar a reflexionar no solo sobre el pasado histórico de este tipo de personajes, sino sobre el papel de gobiernos como el canadiense en aquel entonces y también el papel occidental en la promoción de nuevo de la ideología fascista con la excusa de intentar cercar al gobierno ruso. Durante el 23 y 24 de septiembre, la organización judía SIJA anunció que se siente profundamente preocupada por la exaltación de un soldado nazi en el Parlamento canadiense y que ese acto compromete a los 338 diputados de la Cámara, pero además reconoció que esa actividad justificaba la campaña propagandística de Rusia sobre los vínculos nazis dentro del gobierno ucraniano. Igualmente, otra organización hebrea conocida como B'nai B'rith dijo que el gobierno canadiense debe hacer público el informe de la Comisión Duchesne de 1980 para que el país pueda conocer el verdadero alcance de las actividades nazis ucranianas en Canadá. Se estima que hasta 2.000 soldados ucranianos de la Waffen-SS de Adolf Hitler fueron protegidos en Canadá después de la Segunda Guerra Mundial.
Tras la aparición pública de Jarosław Hunka, autoridades del gobierno polaco anunciaron que solicitarán la extradición de este veterano nazi, pues según sus fuentes de inteligencia militar, en 1944 participó en el exterminio de civiles en la región de Lublin. El director general de B'nai B'rith Canadá, Michael Bonstin, informó ante la opinión pública que no se puede avanzar como país desde la humillante debacle del viernes 22 de septiembre, ya que el gobierno se debe comprometer en abrir sus archivos sobre la Segunda Guerra Mundial para así poder hacer justicia en Canadá. La organización Simon Wiesenthal para Estudios del Holocausto señaló que el gobierno de Canadá debe una disculpa a todos los supervivientes del Holocausto y veteranos de la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra los nazis. Tras los hechos del pasado 22 de septiembre, de forma casi inmediata, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia emitió un comunicado oficial donde anuncia el inicio de una investigación contra los actos desempeñados por el veterano nazi Jarosław Hunka, al presumir que participó en la limpieza étnica de polacos y judíos. Según analistas, no es la primera vez que un político de derecha elogia a un soldado nazi, debido a que en 2015, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, públicamente exculpó a Adolf Hitler del Holocausto para así poder justificar sus acciones de limpieza étnica en Palestina. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. You said, burn them. Bien, tenemos que tener en cuenta que nos estamos a las puertas de las elecciones parlamentarias del próximo 15 de octubre de 2023 en Polonia y todo esto impregna la acción de su gobierno y también provoca que las declaraciones sean un poco más airadas como suceso como el que tuvo lugar en el Parlamento canadiense. No creo que esto se deba realmente a un intento por combatir la ideología fascista que representaba a este veterano de la Segunda Guerra Mundial, sino que se debe más bien al intento de provocar una reacción nacionalista, de defender los propios intereses polacos frente a Ucrania y también, por qué no decirlo, un intento por empezar a disputar con Ucrania lo que pueden ser los restos de este conflicto con Rusia. Tenemos que tener en cuenta que existe un conflicto territorial también entre Ucrania y Polonia y existe también un descontento a raíz de las negociaciones provocadas por el grano ruso y la penetración en los comercios europeos. El partido Ley y Justicia, populista y conservador, no se mueve tanto por un intento de defender una ideología antifascista, sino por los propios intereses, por el nacionalismo polaco. No sé si tendrá recorrido realmente el poder extraditar a este criminal de guerra de nuevo a Polonia y juzgarla. Tenemos que tener en cuenta su edad y también que el proceso removería el pasado y no creo que las autoridades polacas estén realmente dispuestas a llevar a cabo esta acción. Creo que más bien es un órdago, un intento populista de promover una conciencia nacionalista en Polonia. Y si esto se lleva a cabo, bienvenido sea, todos los criminales de guerra se deben juzgar, pero creo que deberíamos abrir las puertas y empezar a investigar también el papel de altos dirigentes que siguen a día de hoy conviviendo en diferentes estados, el papel de las empresas que se lucraron durante la Segunda Guerra Mundial y el propio papel de las diplomacias occidentales a la hora de cerrar en falso el juicio contra los criminales de guerra nazis. El ministro de Educación de Polonia, Przemysław Czarnek, informó que junto a la carta dirigida al Ejecutivo de Canadá se incluyó un documento del Instituto de Memoria Nacional Polaco, en el cual se detallan los crímenes cuyas características dan base para solicitar la extradición de Jarosław Hunka. Además, el gobierno polaco destacó que en caso de comprobarse la participación de Hunka en el Holocausto, se emitirá una orden de captura y de extradición para ser juzgado como criminal de guerra. Asimismo, el viceministro de Exteriores polaco, Arkadiusz Muraszczyk, comentó que las acciones del parlamentario canadiense Anthony Rota constituyen una gran falta de tacto y una gran falta de conocimiento de la historia y también una falta de diligencia. Aunado a esto, el Centro para Israel y Asuntos Judíos señaló que su comunidad no puede permanecer en silencio al ver que se blanquean los crímenes cometidos por los ucranianos durante el Holocausto.
No solo el gobierno de Canadá ha realizado homenajes a soldados nazis. Existen fuentes que revelan cómo el actual gobierno ucraniano ha rendido conmemoraciones a militares nazis. Un ejemplo de esto es cuando ordenaron cambiar el nombre del importante estadio de Ternopil para ser bautizado con el nombre de Roman Shukevich, un ex soldado ucraniano quien se alistó en las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial y quien además estuvo implicado en asesinatos masivos a judíos y polacos. Igualmente, la celebración anual a Stefan Bandera, personaje quien estuvo detrás de múltiples asesinatos contra húngaros y soviéticos, pero quien además ha sido catalogado como un criminal de guerra por participar en el asesinato del ministro de Interior polaco Bronisław Pirecki. Asimismo, desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania surgió el batallón Azov, donde sus comandantes ucranianos son simpatizantes de la Alemania nazi. Así lo han expresado al utilizar símbolos como la Volksangel y la cruz esvástica. Pero lo más delicado es que su forma de exterminio, la población civil no la apoya. Estas son algunas de las múltiples acciones neonazis del actual gobierno ucraniano, que ha elevado la ideología nazi como bandera de lucha para poder justificar su ultranacionalismo antirruso. Así que para Rusia no es una sorpresa que desde el Parlamento canadiense, en presencia de Volodymyr Zelensky, se hayan elogiado entonces a esta gente como el veterano nazi, presuntamente culpable de crímenes de guerra. Las acciones del pasado 22 de septiembre por parte del gobierno de Canadá y de Ucrania, donde rindieron homenaje a un veterano nazi, recibieron contundentes respuestas, entre ellas las del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien en múltiples ocasiones ha denunciado ante la opinión pública que en Ucrania existe simpatía por el nazismo. Prueba de ello, la incorporación oficial del batallón Azov al ejército oficial de Kiev. El ejecutivo del Kremlin ya había señalado la necesidad de desmilitarizar y desnazificar toda Ucrania. Что такое денацификация? Ну, вот я с коллегами западными разговариваю. А чего такое? У вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. И все признают, что там есть. Да, может быть, у нас есть какие-то придурки, которые со свастикой где-то бегают. Но разве мы поддерживаем это на правительственном уровне? Разве у нас ходят с факелами тысячи людей по столицам, по Москве, либо по другим нашим региональным столицам, со свастикой и с этими факелами, как в 30-е годы в Германии? Разве это есть у нас? А там есть y поддерживает. Según Vladimir Putin, la desnazificación es vital y por eso ordenó en febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania con el objetivo de frenar el genocidio de la región del Donbass por parte del ejército neonazi ucraniano y su batallón Azov, el cual tenía más de 8 años masacrando a civiles y la comunidad internacional no intervenía. No solo Vladimir Putin desde un primer momento ha dejado claro que esta guerra también tiene un claro objetivo de desnazificación del régimen ucraniano, sino que las autoridades de las repúblicas del Donbass y la propia población también ucraniana desde un principio alertó sobre la amenaza del Euromaidán y el surgimiento de la ideología fascista a raíz de aquel golpe de Estado patrocinado por Occidente. Tenemos que recordar que existió un intento de limpieza étnica en el Donbass, existió también un intento de prohibir e incluso perseguir a todos los partidos comunistas o independentistas en Ucrania, y esto viene ya de lejos. Cuando Moscú decide dar un golpe en la mesa, lo hace ante un régimen que ya estaba adoctrinando a jóvenes en las escuelas con ideología fascista. Muchos se tomaron a mofa las declaraciones de Vladimir Putin, dijeron que simplemente estaba utilizando una retórica antifascista para invadir Ucrania, pero pasado el tiempo estamos viendo como ese fascismo no solo ha llegado a impregnar a toda Ucrania, sino que poco a poco, a raíz del apoyo que Occidente está dando inusitado a Ucrania, comandado por Washington, ese fascismo también avanza en diferentes países y la ideología nazi llega a normalizarse tanto como para ser aplaudida en diferentes parlamentos. Sin duda creo que no se ha tratado de un error cuando un parlamento como el canadiense invita a una persona a poder pronunciarse ante todos los diputados, saben perfectamente de quién se trata, conocen su pasado. Ninguna persona sin pasar un mínimo filtro de la inteligencia de un país puede acceder a un parlamento. Únicamente creo que al gobierno canadiense se le ha escapado de las manos el utilizar a un veterano de guerra nazi para intentar acorralar a Rusia, para intentar ejercer un discurso agresivo contra Moscú.
A día de hoy la retórica ultranacionalista, la retórica supremacista, incluso el uso voluntario y consciente del nazismo como un arma contra Rusia ha sobrepasado todos los límites posibles. Esto resulta realmente peligroso porque la normalización del fascismo, la normalización del supremacismo también está calando en capas jóvenes de la juventud. El pasado lunes 25 de septiembre, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó de indignante la actitud descuidada hacia la memoria de los crímenes nazis en Canadá. Además, señaló que estos crímenes no tienen fecha de caducidad ni de prescripción. Según el portavoz de Rusia, en Occidente ha crecido una generación que ha olvidado las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, aspecto que eleva la probabilidad de que el fascismo reaparezca. Según Peskov, en muchos países de Occidente no saben nada de las amenazas del fascismo y es por eso que actualmente se está poniendo de pie en el centro de Europa y en Ucrania. El portavoz de Moscú, Dmitry Peskov, anunció que el episodio del pasado 22 de septiembre mostró indiferencia a los crímenes nazis. En este sentido, criticó a Canadá por haber causado a una generación de jóvenes sin explicarle quién luchó contra quién o qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado oficial declarando que Canadá coquetea con el nazismo y que ambos países atraviesan actualmente una crisis bilateral por la posición del gobierno de Ottawa, el cual apoya al gobierno fascista de Volodymyr Zelensky. Peskov además agregó que no es casualidad que en este país se haya erigido monumentos a líderes de ultranacionalismo ucraniano y que la gran mayoría de los nazis que recibieron apoyo con Yaroslav Hunka hayan vivido tranquilamente su vida, elogiados y defendidos como luchadores contra el comunismo ruso. No podemos pasar por alto los discursos que llegan de las autoridades de la Federación Rusa. Tenemos que comprender que ellos se sienten amenazados y muy especialmente tenemos que hacer un ejercicio de memoria histórica, de memoria antifascista, poner en relieve el papel que jugaron todos aquellos que combatieron al Tercer Reich y con ello poder desmontar todo este intento de reescribir la historia y de blanquear el fascismo. En ello probablemente nos vaya no solo un ejercicio de justicia, sino también la paz futura. Necesitamos conocer el pasado para no repetir los errores y enfrentarnos en el futuro a los monstruos que creíamos ya derrotados. El primer paso que tenemos que dar para evitar que el fascismo pueda resurgir en Occidente es el de hacer un ejercicio de memoria histórica, un ejercicio para educar a las nuevas generaciones y al conjunto de la sociedad en lo que sucedió realmente durante la Segunda Guerra Mundial. No se trató de la ocurrencia de un loco, no se trató de que Adolf Hitler simplemente tuviera un discurso, una ideología que provocara que las masas perdieran la razón, sino que fue fruto de procesos históricos, fruto de las propias dinámicas capitalistas, el surgir de la bestia fascista. Y la bestia fascista no es otra cosa que los mismos métodos y la misma crueldad que Occidente llevaba décadas, si no siglos, aplicando contra los pueblos del sur. Los campos de concentración, las matanzas indiscriminadas ya fueron sufridas por poblaciones africanas, ya fueron sufridas por la población nativa de Latinoamérica, y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Especialistas de la Segunda Guerra Mundial informan que a lo largo de este conflicto fallecieron más de 50 millones de personas en todo el mundo. 50% de estas víctimas fueron civiles, pero además 6 millones de estas personas eran judías quienes habitaban en Europa y que los nazis exterminaron sin importarles su edad, condición o habilidad. Es por eso que nos sorprende que los actuales gobiernos de Canadá y Ucrania perdieran la sensibilidad, por decir algo, por todas estas víctimas del Holocausto y de los millones de muertos más que dejaron los bombardeos de la Alemania nazi. Y ahora deciden elogiar dentro del Parlamento canadiense a un veterano nazi, quien presuntamente participó en el Holocausto judío y que el Estado canadiense protegió por más de 70 años. Pero además, países altamente colapsados por las acciones nazis, como Polonia, emitieron denuncias para extraditar al veterano nazi en caso de conseguir pruebas de que participó en el genocidio nazi.
Sin embargo, el gobierno ruso denunció que es indignante que Canadá y otros países occidentales tengan una generación que ignore las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y apoye actos fascistas como los que actualmente se cometen en Ucrania, donde elogian y enaltecen la ideología nazi, e hizo un llamado a desnazificar al mundo. ¿Será posible? Bueno, con esa inquietud hemos puesto el punto en la I.